Hola a todos, el día de hoy vamos a estudiar el momento lineal y su conservación. El momento lineal es una cantidad física que se define como el producto de la masa por la velocidad. Y por su definición, claramente es un vector, es un escalar por un vector. Las unidades en el sistema internacional son kilogramos, metros sobre segundos. Una cantidad muy relacionada con el momento lineal es el impulso. El impulso es simplemente la variación de la cantidad de movimiento, o sea, delta P. P final menos P inicial. En muchos textos, a delta P, o sea, el impulso, se denota con J vector. Pero yo prefiero seguir con la notación de delta P. Entonces, delta P es M por B final menos M por B inicial. Si nosotros tenemos el impulso, podemos calcular la fuerza media que actúa en un intervalo de tiempo delta T. La fuerza media se define como el impulso entre el tiempo que dura la fuerza. El tiempo que dura la fuerza. Por ejemplo, cuando le pegamos a una pelota de fútbol, el tiempo que dura en contacto el pie con la pelota, ese sería delta T. Y delta P, pues, sería la masa de la pelota por el cambio de velocidad. Dividiéndolo entre el tiempo que estuvo en contacto el pie, obtenemos la fuerza promedio que actuó sobre la pelota. La fuerza se puede poner en forma general como la derivada de P con respecto al tiempo. Y eso es fácil de ver porque si tenemos que P es masa por velocidad, al derivar el momento lineal, que es P, con respecto al tiempo, si consideramos la masa como constante, la derivada a quien va a afectar en el lado derecho es a la velocidad. Y la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es aceleración, y masa por aceleración es fuerza. Entonces, por esa razón, sin ningún problema podemos escribir la fuerza de esta manera. Multiplicando ambos lados de esta ecuación encuadrada por d de t, e integrando ambos lados, obtenemos el impulso. Entonces el impulso también lo pueden obtener integrando la fuerza con respecto al tiempo. Aquí necesitamos un intervalo de tiempo. Un intervalo de tiempo. Bien, de esta ecuación que ustedes tienen ahí encuadrada, podemos obtener una conclusión muy importante. F son las fuerzas externas que están actuando sobre la masa. Por ejemplo, la pelota de fútbol que hablábamos. ¿Qué pasa si P, que es el momento lineal, es una constante? Bueno, si P es una constante, ¿qué ocurre cuando tomamos la derivada de una constante? Del cálculo sabemos que la derivada de una constante es 0. Entonces, esto significa que si P es constante, entonces es porque todas las fuerzas externas son igual a 0. Y
De esta manera llegamos al importante principio de conservación del momento lineal. Entonces, ¿cuándo se va a conservar el momento lineal? Conservar significa que P permanece constante. Aunque sea un sistema de partículas, individualmente puede ser que la cantidad de movimiento del sistema cambie, pero el P total del sistema permanece constante, siempre y cuando las fuerzas externas que estén actuando sean cero. Esa es la condición, y debemos de recordar esa condición. Para que se conserve P, las fuerzas externas deben de ser cero. Ahora, cuando hay partículas que están interaccionando, obviamente existen fuerzas, pero esa fuerza de interacción que hay entre una y otra partícula se les llama fuerzas internas, y esas no están metidas en el costal de las fuerzas externas. Así que pueden interactuar entre ellas las partículas, ¿sí? Pero no podemos tener, por ejemplo, un campo de fuerza externo que esté afectando al sistema. En ese caso, P no se conservaría y pues habría que hacer otras consideraciones. Por ahorita, esto es lo que nos interesa. Cuando P es constante es porque todas las fuerzas externas son cero. Una aplicación muy importante de la conservación del momento lineal es en choques. Los choques los podemos clasificar en dos tipos: choques elásticos y choques inelásticos. En los choques elásticos se conserva la energía y P. En los choques inelásticos solamente se conserva P. En realidad, la mayor parte de los choques que nosotros observamos en la vida diaria, choques entre automóviles, choques entre personas, la mayor parte de los choques son choques inelásticos. Pero hay algunos que, aunque hay pérdida de energía, son aproximadamente elásticos. Bien, de hecho, sí hay algunos choques que son elásticos, pero a nivel de laboratorio se pueden lograr estos choques en condiciones controladas. Por ejemplo, en aceleradores de partículas. Para estudiar la estructura del átomo hay que partirlo y ver qué es lo que hay, y eso se hace mediante el choque de partículas. Se aceleran partículas a gran velocidad, chocan con ciertos átomos, estos se parten y del choque resultan diferentes partículas, y por medio de los principios de conservación se puede estudiar las características de estas partículas. Bien, consideremos un caso muy particular: el choque elástico en una dimensión o en una recta. Esto significa que las partículas no se salen de la recta de estudio. Tenemos la masa 1 que se mueve con una velocidad v1i. Tenemos la masa 2 que se mueve con velocidad v2i. Esto es al inicio. Al inicio. Nuestro objetivo es predecir, utilizando los principios de conservación, predecir cuáles son las velocidades después del choque. Entonces tenemos la masa 1, la masa 2 y nuestro objetivo es predecir cuál va a ser la velocidad de cada una de ellas. V1F, V2F.
Esto es después del choque. Bien, si aplicamos conservación de momento lineal, como el choque es sobre el eje X, sobre el eje horizontal, entonces podemos plantearlo de manera escalar, o sea, sin ponerle la flecha de vector porque es sobre una recta. P sub X antes es igual a P sub X después. Antes del choque, tenemos que las dos masas se mueven. Es la masa por su respectiva velocidad. No olviden que los signos de las velocidades dependen si va hacia la izquierda o va hacia la derecha. Este sería el momento lineal del sistema antes del choque. Después del choque tenemos M1, V1 final, más M2, V2 final. Tenemos esta ecuación, pero hay dos incógnitas, V1 final y V2 final. Pero estamos partiendo de que el choque es elástico. Y si el choque es elástico, ya sabemos que se conserva también la energía. La energía se conserva. Ahora, en este caso, ya que las masas se mueven sobre una recta horizontal, tomando la referencia sobre esa recta, no hay ningún tipo de energía potencial, ¿sí? Todo es energía cinética. Entonces, la energía antes del choque es igual a la energía después del choque. Antes del choque, ambas masas se mueven, entonces tenemos energía cinética. Y después del choque, ambas masas se mueven. Como pueden observar, tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Solo hay que hacer un poco de álgebra. Si cancelamos, un medio está en todos lados, sin ningún problema lo podemos hacer. Y agrupamos por masa. Tenemos esto. Agrupando por masa en el otro lado. Tenemos esto. Deben de notar que eso que está ahí es una diferencia de cuadrados en ambos lados. Y podemos sin ningún problema factorizar usando las fórmulas de diferencia de cuadrados. Aquí nos quedaría lo siguiente. Ahora bien, si hacemos lo mismo con la ecuación 1, factorizamos por masas. Llegamos a esta ecuación. Deben de notar que este término está aquí. Entonces podemos reemplazar esto acá, sin ningún problema. Si lo hacemos, quedaría lo siguiente. Pueden ver que se cancelan las masas y se cancela este término que está en ambos lados. En el siguiente video vamos a continuar con este análisis.